Entonces, el punto básico aquí es que estamos evaluando los puntos de la IOM, ¿no? De cómo hacer una Sí. guía de práctica clínica de manera adecuada. Entonces, estos son los 7 puntos que ustedes ya conocen. Y lo que quería que leyéramos el día de hoy es cómo se ve en la vida real una guía de práctica clínica adecuada. Y yo leí esta que es la guía de Litza, que me Ujú. parece que está muy, muy bien hecha. Me parece que tiene, no sé si ya tuvieron acceso a esa guía de práctica clínica, Sí, claro. Ya. Sí. ¿no? Hola, Entonces, Nacho. Hola. Nacho, ¿cómo estás? Bien, bien, doctor. ¿Usted? Bien, gracias. Entonces, a mí me parece que esta es así como el ejemplo de algo que está perfectamente bien hecho. O sea, pocas veces eh, tiene uno acceso a tan buen material, ¿no? Entonces, lo que quisiera que reconociéramos son las partes de la guía de práctica clínica y que veamos cómo queda al final en formato grade, porque lo que va a pasar para la próxima clase es que vamos a hacer nosotros este formato, nos vamos a meter a esta página de aquí. Sí la estoy compartiendo, ¿verdad? Ujú, sí. Sí. Entonces, nos vamos a meter a esta que se llama Grade Pro, que es la que nos va a ayudar a hacer exactamente lo mismo que está hecho en ese escenario. Y entonces, lo que necesitamos aprender ahorita es, bueno, cómo constituyo todas estas partes y quiero que quede muy claro eh, cómo se ven, ¿no? Entonces, me voy a saltar todo el abstract y me voy a ir específicamente a las partes que a mí me parecen más relevantes, ¿no? Entonces, las partes más relevantes son, por ejemplo, este de aquí, ¿no? La composición del panel. ¿Recuerdan qué parte era en la IOM? Sí, lo de grupo de trabajo. Que intervienen en la clínica y de la descripción de Ujú. cada uno de sus roles y estudios, etcétera. Exactamente. Y entonces se supone que esa parte de los roles es una parte sumamente, que es la número 3, que sería esta de aquí Ujú. de cómo se desarrolló el grupo, ¿no? Que Sí. esa es una de las partes que nosotros en las guías de práctica de México no las vemos. O sea, vemos nombres, pero no vemos exactamente cómo es que se forman. Entonces, aquí, ¿qué les parece si le damos una leidita? ¿Nos ayudas, Alfonso? Sí, claro. Ok, el panel fue compuesto por 9 miembros, incluidos clínicos, especialistas en enfermedades infecciosas y que eran miembros de LITSA, ya de la Asociación Médica de HIV o de la Asociación de la Sociedad de Epidemiología y Cuidado de Salud de América o de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas. Ok. Ellos estaban representando las disciplinas de salud pública, farmacología, pediatría, microbiología médica, salud preventiva, cuidado crítico, asimismo patología, nefrología y gastroenterología. La Fundación de la Evidencia, eh, La Fundación de la Evidencia. no, perdón, la The Evidence Foundation es un nombre propio, no sé si es una Sí, es fundación, una ¿no? fundación. Ok. Supongo que es así, la Fundación de la Evidencia. Em, Proveyó un soporte técnico, ¿sí? Y metodológico de las guías para el desarrollo de esta guía, ¿no? Entonces, aquí tenemos, me parece que está muy, muy claro cómo está la composición de los grupos de trabajo, cómo sí le llamaron como que sí le llamaron a la fundación de los que saben, ¿no? O sea, no nada más son como clínicos, sino que también están buscando gente que sepa sobre asuntos de metodología, ¿no? Entonces, vamos a ver otro apartado un poco más adelante. Bueno, no sé qué les parezca a ustedes. Pues Bueno, sí, en cuanto a lo que quedamos, solamente quedaría describir cada uno, que eso sí no lo ponen, o sea, le ponen hasta arriba el nombre de cada fulanito y dónde trabaja, que en las guías, pues, fue como las guías que habíamos analizado, que igual todos trabajan en el IMSS, pero no ponían si eran maestros, si eran especialistas, si eran, no sé, tenían algún tipo de entrenamiento específico para este generamiento de conocimiento. Ok.
de acuerdo. Entonces ahí quizás poner el nombre de cada uno pudiera haber mejorado un poco el asunto, No, ¿no? sí lo pusieron hasta arriba en la guía, pero no le pusieron qué especialidad, o sea, digamos, qué estudios tenía, que era algo que sí habíamos considerado que debía de ser importante, según recuerdo. O sea, pero en ese punto yo defendería la guía porque en realidad sí es importante, pero si ya estás manifestando que hay de todos, o sea, como que es un plano secundario el que tú sepas que este fulanito es el hepatólogo, ¿no? O que este fulanito es el de medicina crítica. Digo, sí, a lo mejor complementaría un poco más, pero ya es como secundario, ¿no? En realidad sabemos que sí hay, alguno de ellos es el experto en algo de lo que acabamos de mencionar, ¿no? No sé si está bien o está mal ese análisis, pero a mí me parece secundario eso. Yo lo que digo es que si algo es transparente, no es oscuro. Entonces aquí la transparencia es que es tal cual, o sea, la transparencia es quién hizo qué, ¿no? Entonces, Ok. Ujú. pero bueno, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, o sea, puede haber un justo medio entre los dos, ¿no? Para que no se llene de circunstancias. Aunque en la parte de anexos también viene quién hizo qué cosa, ¿eh? Ok. Ujú. Beca, ¿nos Ujú. podrías Sí. ayudar con ¿Conflicto de interés? Sí, yo creo que está muy largo, entonces Oh, no hay que ok. leerlo. Nada más comentarlo. ¿Sí lo leyeron ustedes? Sí. Ujú. Sí. ¿Qué te Bueno, parece en el... este conflicto de Ajá. interés versus el conflicto de interés que vemos en las guías del CNTEC? Bueno, comparando las del Cenetec, las carencias que hemos visto es que de cierta forma te dice que todos declaran conflicto de intereses o lo niegan, pues. Lo- Sin embargo, en la guía de la ITSA, adicional a que se comenta y es transparente cómo se intervino cada autor, hacia la página 37, si no más recuerdo, se desglosa cada uno si participaba de cierta forma en alguna asociación o en alguna fundación, por ejemplo, eh, lo declaran, pero lo manifiesta cada uno de ellos con las iniciales y dice si ha servido como parte de algún comité científico, si ha recibido fondos de investigación y ellos también fundamentan que el patrocinio fue a través de ITSA, o sea, es más explícito y sí es en la página 37 y 38 donde cada autor declara sus potenciales conflictos de intereses, a diferencia de lo que hemos visto en las de CNTEC. Sí, A mí lo que más me llamó la atención fue que hay dos miembros que evaluaron el conflicto, el potencial conflicto de interés. O sea, no solamente fue, oye, tú tienes conflicto de intereses y manifiéstalo, sino que además hay dos que dijeron, oye, a ver, vamos a evaluar y además son independientes, ¿no? Entonces, eso pues le da un poco más de objetividad al si hay o no hay, ¿no? ujú, de acuerdísimo. Y, Entonces, sí, ajá, Beca. perdón, doctor, a mí hay algo que también que me llamó la atención y incluso lo puse en rojo y quería comentarlo. Ellos hablan de dos pesos, el de relación financiera, que es el monto monetario, y la relevancia de la relación. Esto lo describen como grado en el que un observador independiente podría interpretar razonablemente una asociación como relacionada con el tema o recomendación de consideración. Al respecto, no sé si nos quiera comentar algo. Es que siento que, bueno, yo no había leído con anterioridad eso, relevancia de la relación. Sí, fíjate que, por ejemplo, la relevancia de la relación es que puede ser que haya algunos médicos, sobre todo en Estados Unidos, que tengan su dinero puesto, o sea, sus ahorros los tengan puestos en alguna de las empresas, como por ejemplo en Gilead o como por ejemplo en Ajá, alguna empresa farmacéutica. Entonces, y que no es la cantidad de dinero que tiene, porque lo tiene invertido, sino que es la relevancia de la relación, o sea, si es parte del board, si es parte de alguna parte, de alguna cuestión de laboratorio. Entonces, está muy interesante esta parte donde viene la parte financiera y la otra parte que pudiera ujú. ser que pues trabaja con ellos directamente, ¿no? Que son dos cosas distintas. Ok, Pero a mí me encantó que fueran así de claros. No sé cómo lo viste, Nacho. sí. Sí, sí, en este sí se especifica absolutamente todo y como dice Maya, aparte no nada más en una persona, sino que dos personas se dedicaron a ver que de verdad estuviera bien hecho. Ok, entonces eso venía aquí en todos los conflictos de interés, ¿no? Ujú. Tal cual, que pareciera muy largo cuando nosotros lo leímos así,
y evaluábamos el conflicto de interés, algunos le pusimos 1, ¿no? Pero en realidad, a la hora de leer este conflicto de interés tan desarrollado y ver que quizás el conflicto de interés que tienen las revistas mexicanas sería de 0, o sea, no hay una declaración formal del conflicto de interés, no hay quien esté viendo si efectivamente lo que dicen es cierto, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención, o sea, me abrió los ojos sobre cómo debería de estar perfectamente descrito, ¿no? Me encantó, por cierto. Muy bien. Y después de esto viene ya el desarrollo de la guía de práctica clínica. Y entonces, en el desarrollo de la guía de práctica clínica viene usando la palabra pico. Maya, ¿qué opinas? Bueno, aquí hay algo que a mí me gustó mucho de la guía. En primera, utilizan el formato pico, pero también ellos establecen que las preguntas número 1 sean dirigidas a algo que pueda responder unos objetivos de mortalidad, de desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria aguda, de mejoría en la clínica del paciente. Eso es uno. O sea, que ya desde un inicio dijeron, no nos vamos a meter en que si hay estudios in vitro Disminución o algo de así. los virus, Ajá, o de que la la excreción viremia. viral, ¿no? Que ahorita está mucho en boga, sino que se fueron a desenlaces clínicos. Y segundo, que también así yo dije, ahora está muy padre esto, fue que dijeron, bueno, vamos a aceptar de series de casos para arriba y vamos a quitar las anécdotas que pudieran estar publicadas como reportes de casos, ¿no? Y eso, pues, obviamente diciendo, pues no hay más, ¿no? Ok. ¿Tú qué opinas, Nacho? Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión con respecto a los desenlaces que escogieron, como había dicho Maya, y con respecto a Grade? No sé si tuviste oportunidad de leer Grade. Sí, o sea, tal cual como Grade vienen más adelante en la guía y vienen como tablitas. Lo desarrolla cada una de sus preguntas, le da una tabla a cada una de sus preguntas y gradúa cada uno de sus resultados. Que la realidad es que, pues, para el tiempo que llevamos pues, de pandemia y los estudios tan en express que se han realizado, y pues lamentablemente no se ha encontrado nada que sea la panacea. Entonces, pues vemos que todas, eso está en la página 17, aparecen empiezan a aparecer esas tablitas de grade y las respuestas. Y Sí, lamentablemente, pues, cuando te preguntaba lo de Grade, es que cuando hubo el cambio en el 2011 ajá, de aquello que se llamaba medicina basada en evidencias, lo que se llamaba medicina basada en evidencia en ese entonces, lo único que decía es que hubiera evidencia de que hubiera artículos científicos y sí, que que hubiera estuvieran como tal. artículos y el nivel del artículo era qué tan fuerte era, ¿no? Y ahora es el nivel del artículo más cosas que le aumentan y que le quitan validez al artículo, Y en ¿no? específico para los desenlaces. O sea, lo que se Ajá, está buscando es que los desenlaces sean clínicos, los ajá, desenlaces sean críticos para la toma de decisión delante de un paciente. ujú, Entonces, como son críticos para la toma de decisión de un paciente, entonces Grade en este momento toma un realce, ¿no? O sea, casi le da una cachetada a la antigua medicina basada en evidencia y empieza a resaltar la importancia de por qué hablar de desenlaces clínicos, más que hablar de estos desenlaces intermedios, que es lo que vamos a ver para la próxima clase. sí, no sé si me puede regalar la pantalla de la página 17, que ahí es lo que usted dice, tal cual, así de eso de Grade, Tú me y tal dices, cual desenlaces clínicos y cómo lo evalúan, un poquito más abajo, aquí está, ¿no? no, más Este, abajo, Este era medicina basada en evidencia, que ajá, era que fuera observacional o ensayo clínico, el ajá, diseño. ajá, Y después grade, ajá, ya lo que que le te sube, le pone, quita, y le digo ya, pero ya como tal para responder la guía está a partir del 17, un poquito más abajo, más, ahí ya, no, arribita, esa es una tabla de la primera pregunta, por ejemplo. La tabla 1, en la cual viene en la tabla grade pico, y ahí contestan la primera, la hidrocloroquina para pacientes hospitalizados con COVID-19. Y empiezan a desglosar. pero espérate, si no nos vamos a acabar rápidamente la clase. Entonces, Ah, lo único que,
lo único que íbamos era cómo en la idea que se va a realizar, la idea tiene que ver con desenlaces clínicos y no tiene que ver con estos desenlaces que han estado llenando las redes, en donde los medicamentos lo que hacen es que disminuyan la carga viral, ¿no? Sino Exacto. ya están pensando en que tengan Que salven vidas, en que se mueran, en que ese tipo de cosas. sí, y entonces eso tiene que ver con el nuevo grade, que bueno, más o menos nuevo del 2011, que tiene que ver con que sea vital para la toma de decisiones clínicas. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, ahorita vamos a analizar las tablas grade. Ok. Después, Doctor, sí, perdón, tengo una pregunta, ya antes de seguir avanzando. Cuando se genera la pregunta de investigación, sí estoy de acuerdo con lo de pico, pero tengo una duda. ¿Cuándo cambia a picos? O sea, ahorita no se puede convertir a picos por el tiempo que se tiene o por la poca evidencia disponible, ¿o cuándo se va a modificar a picos? sí, PICOST, lo único que cambia de pico a PICOST es que la Ujú. S es el tipo de estudios. Por ejemplo, aquí, Ajá, en esta palabra PICOST, lo que ellos podrían haber puesto es, vamos a incluir ensayos clínicos o vamos a incluir em, cortes o vamos a incluir casos y controles, o etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, cuando ellos tienen aquí ya la tabla como tal, ujú, la tabla de grade, que es esta de aquí. Entonces, sí. la S de PICOST en realidad es de qué tipo de estudio es. Ah, ok, ajá. Y la T de tiempo, lo que diría es a cuánto tiempo espero yo que desde el punto de vista de causalidad, la hidroxicloroquina vaya a tener efecto sobre el paciente. Porque yo no, o sea, no quiero ser ingenuo y decir la hidroxicloroquina le va a ayudar hasta dentro de un año, sino yo Ujú, tendré que decir, le pongo la hidroxicloroquina y voy a evitar que se intuba el paciente. Le pongo ok, hidroxicloroquina y al paciente que esté intubado voy a hacer que no tenga tormenta de citocinas o que impacte en la mortalidad. Y entonces en ese tiempo tú podrías decir a 21 días, pero tiene que ver con el estudio, ¿no? O sea, ok, con el diseño del estudio, ¿sí? ok. O sea, eso sería como que, por ejemplo, los pacientes que reciben tratamientos oncológicos, ¿no? Que ahí sí está bien definido, quizá cuando pudiera haber un cambio de una fase a la otra o el efecto del medicamento. Sí, por ejemplo, en ellos podría ser, por ejemplo, en los tratamientos sobre vida 5 años, Ujú, ¿no? Y entonces que los estudios tengan por lo menos un seguimiento de 5 años. O por ejemplo, en ok, el estudio de mastografías, lo que estaban haciendo es que por lo menos tenían que tener 14 años de seguimiento, ¿no? En tiempo de ok, seguimiento. En este caso, el perfecto, seguimiento es muy corto, o sea, es una enfermedad muy exacto. corta que ha permitido Ujú, que se publiquen las cosas muy rápido, porque el tiempo de seguimiento es muy corto. O sea, el tiempo de seguimiento es aproximadamente de 7 días, de 21 días, ¿no? ujú, Entonces, con esos tiempos de seguimiento permite que los resultados de tratamiento estén muy rápido, ¿no? perfecto, Entonces, gracias. y entonces vamos a empezar aquí con estas tablas, que son las tablas de grade, que vamos a analizar en la próxima clase un poquito más, más a fondo. Pero las tablas grade lo que permiten es ver esta claridad que no nos permiten ver las tablas de la Cenetec, ¿no? O sea, la tabla de la Cenetec, ¿qué nos pone? Evidencia, Nos pone ¿no? una E, nos pone y E y nos R. habla la interpretación directa. Y hágale como quiera, ¿no? Ujú, Y aquí empieza a ser más claro en disecar los resultados de los estudios. Entonces aquí dice, bueno, para mortalidad hay un solo estudio. Dos, El ¿no? estudio, ¿sí? O sea, primero te ujú, dice, ¿cuál es la pregunta pico? Ajá. ¿No? Que es sí, hidroxicloroquina Ujú, comparado con no dar comparado, no hidroxicloroquina hidroxicloroquina en ujú, pacientes hospitalizados. con COVID. ¿Ok? ujú. Entonces, y viene, hay un solo artículo, sí fue un ensayo clínico aleatorizado, aunque no dice si es abierto, si es cerrado, si es cegado, no dice eso. Nada más es un ensayo clínico. Es una parte importante, porque aquí podría decir, bueno, hay riesgo de sesgo Sí. y dice ahí, sí. ¿Por qué sí hay riesgo de sesgo? ¿Por qué habría riesgo de sesgo? ¿Qué significa riesgo de sesgo?
Pues que no está bien construido el ensayo clínico, o sea, que a lo ¿Por mejor qué no no lo estaría bien hicieron construido un ensayo clínico? aleatorizado, que no lo hicieron cegado, que no, todo eso debe ser. Segamiento. Segamiento, aleatorización, políticas de Ujú. aleatorización. ¿Sí? Entonces, una de esas no está ahí puesta. Entonces, como no está, entonces, híjole, pudieron haber hecho, como veo doy, a los más graves les pusieron la hidrocloroquina porque pobrecitos, ¿no? Ujú. Entonces, hay muchas razones por las cuales aquí los resultados que salgan de esto hay que tomarlos con un gran Con problema, reserva. con De reserva. hecho, en la parte de abajo lo declara, doctor. Por ejemplo, hacía mención que había 2 sujetos que les habían dado una combinación de antivirales. Sí. Y creo que eso también, bueno, eso difícilmente lo vamos a ver en una guía CNT, ¿no? Que a lo mejor te emite una recomendación, pero no te dice en qué se basó para recomendarla, no te muestra la tabla, como usted Pues yo menciona. espero, yo espero que después de que terminemos algún día el artículo, Ajá. los de la guía de la CNTEC digan, lo único que tengo que hacer es poner mis datos en estas bases e ir añadiendo desenlaces para poder, para poder hacer todo. Mira, aquí viene el nuevo desenlace, viene Ujú. medido con tal, si el tipo de desenlace fue dicotómico o fue continuo, fue tiempo-evento, o fue una revisión narrativa, la duración y el tiempo de seguimiento. O sea, lo que te quiero decir es que hay software. O sea, el software ya está listo, está perfectamente bien. O sea, no hay una Haces de razón, utilizarlo. no hay una razón por la cual no hacerlo. O sea, ¿por qué no Y hacerlo? sí, O sea, ni porque es no más es un laborioso. buen estudio de la evidencia y si utilizas eso va a tronar, entonces pues, no lo utilizas mejor. Pues ahorita eso fue lo que pasó con COVID, ¿no? O sea, lo que está sucediendo con COVID es que cuando uno va viendo que todos los tratamientos que se han propuesto en las guías internacionales, todos tienen un grado de certidumbre Sí, pues sí, no se ha visto mínimo, nada que funcione. Todo es riesgo y protector al mismo tiempo. ¿sí? Pero el problema no es eso, sino el problema es que los tratamientos que están propuestos, muchos de ellos tienen problemas de tipo de eventos adversos, Efectos, sí, como este. Ajá, como ¿no? ajá. Entonces, le voy a dar hidroxicloroquina a un paciente y puede ser que yo le provoque estas alteraciones de prolongación de QT, o puede ser que le Ujú. provoque alguna otra manifestación, ceguera, etcétera, etcétera, cuando no se lo merecía. Cuando lo Ajá. único que teníamos que hacer era mantener los protocolos de tratamientos ventilatorios en los pacientes y de ir adecuando la cantidad de ventilación que se le puede ir dando, ¿no? Y entonces, esa es la parte interesante. La parte interesante es que te muestren cómo efectivamente no hay nada. Aunque si nosotros analizáramos eh, estos mismos medicamentos con las guías CNTEC, ¿qué creen? Pues que ya hubiera salido que sí son buenos. Hubieran salido con punto de buena práctica Buena clínica. Práctica. práctica. ¿Por qué? Porque tiene estudios. ¿Por qué? Porque hay resultados. Mira este resultado, Ujú. ¿no? El Sí. resultado Ujú. dice un riesgo relativo de 0.61. Ya tengo estudio, parece que funciona y nos Ujú. reunimos entre todos, hacemos team back y decimos, ¿se lo damos? Sí. Sí, sí. Sí, hubiera salido como evidencia, ¿no? O yo creo que muchos de las guías de Cenetec ponen evidencia nada más con esto, ¿no? Un Con esto estudio, dos ya, estudios. con esto se ganaron evidencia, pero no nada más se saca la evidencia, sino además de todo, se ganarían en caso de que hubiera votación, porque ahí votan, ¿no? O sea, ahí le llaman a un experto y le dicen, oye, tú experto, carnal, ¿tú se lo darías? Y entonces el experto diría, sí, bueno, sí, 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 se lo damos. Y entonces, me parece que es una excelente llamada de atención a las guías de práctica clínica nacionales, de cómo se puedan hacer en rápido y furioso, porque esto se hizo en meses, ¿no? Esto se hizo Ujú. en rapidísimo y furioso. Este, y, y no hay nada como que alguien diga esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en este estudio de acitromicina comparado con, ¿qué es el otro boom, ¿no? El boom de la acitromicina.
En el boom de la Ujú. citromicina comparada contra hidrocloroquina, pues la gente dice, sí, vamos a darle, porque llegan, ¿sabes qué? Llegan a 100% de disminución de carga viral a los 6 días, ¿no? Al 90% a los 4 días, ¿no? O sea, las curvas son sensacionales. Pero cuando vemos esto, entonces se pone muy interesante. Estimado Maya, ¿nos podrías leer cuáles son los eventos adversos? Sí, segundo, a ver. Reporte de... Ah, ok. Se ha reportado una prolongación del segmento QT relacionado con hidroxicloroquina, el cual ha sido publicado. En otro estudio de cohorte prospectivo en 224 pacientes con SLE, lupus, es lupus, ¿no? Lupus. Quienes recibieron cloroquina o hidroxicloroquina, se reportaron efectos secundarios gastrointestinales en el 7% de los pacientes. También ha habido reporte de casos en pacientes con prolongación del segmento QT, torsada de Pons, o sea, y taquicardia ventricular en pacientes que recibieron acitromicina. Ujú. A dosis habituales, ¿eh? Porque Sí. aquí lo que se está probando son otras dosis. O sea, se están probando dosis más altas que las dosis de antibiótico de acitromicina habituales, que son por 4 días o por 3 días, no me acuerdo bien. Pero aquí se están dando el doble de la dosis, se le está dando cada 12 horas, no cada 24. Y entonces, wow, ¿no? Entonces, veamos cómo de verdad lo que estamos haciendo es que estamos administrando medicamentos con muy poca evidencia o se están recomendando medicamentos con muy poca evidencia cuando se tiene todas estas eh, características o eventos adversos. Incluso muerte súbita, ¿eh? Muerte Muerte súbita. súbita, sí, con Sí. un hazard radio de 2.71 contra Con- 0.85 de los que toman otro antibiótico o no antibiótico, ¿no? Tómala, barbón. O sea, no nada más eso, sino que además de todo aquí sí hay evidencia de que la citromicina no es tan buena idea. O sea, la Mm-mm. citromicina no es así una panacea que no haya que tomar en cuenta los eventos adversos, ¿no? Y adicional, doctor, por ejemplo, si se suma el efecto de la citromicina y la hidroxicloroquina y en un paciente que per se ya llega a tener algún padecimiento cardiológico, peor, ¿no? Está cañón, está cañón. Y si te pones a pensar en los mexicas, nuestros mexicas manejamos una panza de barril, ¿no? Pesos alterados, híjole, ¿no? Entonces, he aquí cómo es importantísimo poner ese tipo de recomendaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta era otra combinación, ¿no? Lopinavir y ritonavir. Esta está interesante porque, al igual que la otra, lopinavir y ritonavir, esta sí tiene un ensayo clínico, ¿no? Uh, Ujú. Lopi, ritonavir, sí tiene ensayo clínico, parece ser que la precisión no tiene tantos problemas, ¿sí? Y tiene un riesgo relativo, pero no sirve. O sea, es un buen estudio, pero no sirve. Si fuera la guía de práctica clínica, aquí diríamos que tenemos evidencia, pero tenemos evidencia de que no sirve. El Mm. problema de poner la guía de práctica clínica es que solamente ponen ley de evidencia. Entonces, esa es como una parte interesante de las recomendaciones que se pueden hacer al respecto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues pues lopinavir, ritonavir, no jala, ¿no? Los demás medicamentos, pues no hay nada de evidencia. Por ejemplo, los Los esteroides esteroides. Los observacionales, sí. son estudios observacionales Ajá. o sea, pero nada más viene, very serious, ¿no? O sea, ¿por qué pudo haber sido esto? Porque a los más malitos, a los que los vieron que no respondían a nada, fueron a los que les pusieron esteroides, ¿no? Y eso pasa mucho en la práctica clínica. Ya cuando no tienes otra cosa que darle, dices, híjole, no, ya estoy perdido, déjale caer un esteroide porque ya no puedo, ¿no? No, pues de hecho esto está en las recomendaciones de aquí, en las guías de tratamiento actuales de casi todo el mundo, ya cuando están en tormenta de citoquinas, ya les dejan caer los esteroides sí o sí. Sí.
Entonces, ahí está interesante ver cómo podemos hacer, cosas, ¿no? Cómo podemos interpretar, hacerla cuando quizás no haya suficiente evidencia, ¿no? Hay que crearla, sí hay que crearla, no hay otra opción, pero lo mejor de una guía de práctica clínica es decir, por favor, no hay, ¿no? O sea, si lo van a hacer, háganlo at your own risk, ¿no? O sea, háganlo. Tocilizumab es un caso tremendo, ¿eh? Tocilizumab es una serie de casos, son estudios observacionales, y tocilizumab ya lo están pensando que es como un medicamento para salvarle la vida a los pacientes, ¿no? Entonces, ahí hay tocilizumab y también en este caso vienen otras observaciones, como por ejemplo esta que también suena muy interesante, que son 5 pacientes. O sea, es la evaluación de 5 pacientes con plasma convaleciente, ¿no? Y entonces, pues la importancia es crítica porque no, tiene que ver con mortalidad, pero la verdad es que no hay evidencia. Y lo mejor de las guías ITSA son las conclusiones, ¿no? Bueno, aquí también evalúan Redsenavir, ¿no? Y lo mejor son las conclusiones. Y las conclusiones es que siga usted participando, ¿no? No hay nada de nada. Que me parece que está bien, ¿no? A mí me parece muy bien esta Son honestos. Claro, no hay nada mejor que la honestidad, y que digan, ya hicimos nuestro trabajo y en nuestro trabajo encontramos que aquí está el que sabía de metodología, aquí estaban los miembros del panel. Del panel. Ajá. Puros, aquí está Rebeca, por ejemplo, participando en eso. Y las conclusiones como tal, es que, híjole, no hay mucha evidencia, no hay evidencia ni de eficacia ni de seguridad y no se puede determinar nada, ni riesgos, ni beneficios, ni absolutamente nada, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a ver para la próxima clase, Nacho? Grade, fue lo que dije. Vamos a hacer una presentación de grade para que vayamos analizando cada una de las partes de cómo se mide y vamos a hacer el análisis de un artículo de grade, solamente un artículo. Si quieren, utilizamos el de COVID para que estemos a la moda o como gusten, ¿sí? Pudiera ser un artículo COVID, quizás pudiera ser el de Caletra, que es un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Y lo que me va a gustar mucho es que podamos hacer, que entren ustedes aquí a Grade Pro, que ustedes se den de alta con sus claves, para que lo podamos utilizar, para que podamos correrlo, para que veamos cómo se ve y cómo nosotros sí podríamos hacer una guía de práctica clínica que valga la pena, ¿no? O cómo podríamos hacer esta recomendación. Sí, perdón, doctor Rivas. Sí. Antes de lo de la tarea y demás, ¿qué opinan, o sea, acerca de esta guía de práctica clínica? Manifiesta como 3 conclusiones en cada una de la pregunta pico, ¿no? Si es una recomendación o si es una evidencia. Y hay otra que dice, solamente justificable en caso de que quieran realizar ensayos clínicos controlados. Entonces, o sea, a mí me parece grave que la citromicina y combinada con hidroxicloroquina y demás, pues a lo mejor no en estudios que sean tan robustos, pues tiene efectos secundarios graves, ¿no? Que pudieran poner incluso en riesgo la salud del paciente. Pero, o sea, que al final del día ellos dicen, bueno, si quieren hacerlo solamente en el contexto de ensayos clínicos controlados, ¿está bien eso? ¿O ellos hubieran ido un poquito más adelante y decir, ¿saben qué? No, los efectos secundarios reportados hasta el momento son mayores y ni siquiera en un ensayo clínico controlado se justifica que realicemos esta intervención? ¿Qué opinan acerca de eso? Nacho. Pues yo creo que ahorita eso lo debía haber visto el comité de ética de donde hicieron el estudio, ¿no? Yo creo que ahorita se les está saliendo tanto de control y está tan desbordado toda esta situación que, pues, ni siquiera, o sea, es como si tú lo pusieras ahorita en el GEA
ahorita que va a empezar a crecer la población de COVID en el GEA, si tú dices, bueno, voy a hacer un artículo COVID, tú y yo sabemos que el artículo nos lo van a aprobar en 2 meses, güey, ya que no haya COVID en el GEA. Entonces, pues yo creo que simple y sencillamente se la están brincando la situación de las autorizaciones por los comités a la mejor. Y pues por eso, pues, si se están muriendo, pues a la buena práctica vamos a ver si esto pega y si no pega y no sé. Bien, pero la evidencia que ellos muestran de muerte y demás son estudios observacionales que no requieren ninguna aprobación de comité, ¿no? Pero a su vez ellos en la guía dicen, bueno, los estudios observacionales dicen esto, háganlo solamente con aprobación de comité, o sea, con ensayos clínicos controlados. Pero si ya hay en estudios observacionales estos efectos serios, ¿por qué das oportunidad de que hagan ensayos clínicos controlados? Ese es el punto, ¿no? Que quiero que discutamos un poco. Ok, Yo creo, mi punto sería sobre por qué así hacer un ensayo clínico. Es que pudieras tú hacer una evaluación de riesgo-beneficio. Entonces, en la exacto, evaluación de riesgo-beneficio, por ejemplo, yo pensaría en el uso de estos medicamentos en pacientes que están intubados, en pacientes que ya están muy graves, y entonces en donde su uso compasivo pudiera evaluar, digamos, que estoy buscando yo una diferencia de un 20, un 30%, entonces yo pudiera evaluar un 20 o 30% sobre los eventos adversos. Entonces, ahí sí lo consideraría que el resultado podría ser favorable. Ahora, una cosa que me parece muy interesante serían las dosis, ¿no? Entonces, las dosis, no hay que utilizar dosis de caballo como las que utilizaron los franceses, sino quizás utilizar unas dosis más adecuadas, más estudiadas y más sincronizadas. Pero bueno, qué buena estuvo la discusión. Muchas gracias por meterse y nos vemos para la próxima clase para ver lo de Grade y ver, hacer un poquito de un taller de Grade, de cómo meter los datos, de cómo jugar metiendo los datos a la computadora. Yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo. Okay. Pues el COVID nos perfecto. agarró con los dedos en la puerta, entonces no hemos podido avanzar más con lo que habíamos propuesto, pero bueno, esperemos que en cualquier momento ya se empiece a normalizar esto, ¿no? Como en No dos sé meses. cuándo, no sé cuándo, pero bueno, sigamos esperando, ¿no? Pero lo que sí me gustaría es no dejar de avanzar en el conocimiento de las guías de práctica clínica, que reconsideremos qué es eso de Grade, que lo leamos a profundidad, que lo entendamos y que bueno, pues nos permita terminar el curso de manera adecuada, ¿no? De terminar con este apartado. ¿Sale? Entonces, pues no me queda Perfecto. más que despedirme y agradecerles mucho a que se hayan metido en estos días difíciles. Beca, A usted, muchas doctor. Muchas gracias. gracias. Gracias, doctor. Bye, Gracias. cuídense, bye bye.